Buenas noches. Como este programa siempre lo veo en compañía de mis hijos y de mis sobrinos menores, hoy voy a tratar un tema que yo creo que le va a gustar mucho a los niños porque tiene mucho humor escatológico, que es el tema preferido de todos los niños de primaria, según lo he notado últimamente. Se trata de la historia de un personaje típico bogotano al quien muchos de nosotros conocimos, sobre todo conocimos una frase que se refería a él, porque nuestras abuelas y bisabuelas siempre le decían a uno la típica frase de Pomponio quiere queso, e incluso había como una cancioncita de Pomponio quiere queso, etc. Años después averigüé de qué se trataba todo este asunto de Pomponio quiere queso. Su nombre era Manuel Quijano y Figueroa. Vamos a estar paseando por Bogotá y hablar un poquito de la historia de este personaje. Pequeño Pomponio era el retoño de una familia adinerada de Bogotá, una familia que había heredado un pedazo de Cerrezuela. Cerrezuela es esta gran hacienda que conformó una encomienda en la época de Gonzalo Jiménez de Quesada, una de tantas que repartió entre sus 15 capitanes, que luego pasó a ser propiedad de los marqueses de San Jorge, de Jorge de Lozano. Y algún pedazo habría que consultar el libro de Camilo Porto Muaña para saber qué pedazo era el que tenía la familia Quijano y Figueroa. En fin, era una familia cómoda, ellos vivían en una casa grande de 2 pisos en Bogotá. En el seno de esta familia creció el pequeño Pomponio, quien en un principio nunca fue al colegio, sino se quedó en su casa recibiendo las lecciones de su institutriz. Eran unos niños muy educados. Su mamá lo tuvo muy consentido e incluso tenía una curiosa manera de presentarse que luego lo afectaría años más tarde cuando ingresó al colegio León XIII de los Salesianos. Estamos aquí al frente de una institución salesiana tal y como lo era el Colegio León XIII, donde terminó estudiando nuestro pequeño Pomponio. El Colegio León XIII no era, digamos que para la época precisamente el moderno o el campestre, sino era un colegio más bien donde atendían muchachos de todos los estratos sociales. Una de estas instituciones fue que nuestro pequeño amigo adquirió su sobrenombre de Pomponio, y eso lo adquirió debido a la particular manera de presentarse. Yo soy don Manuel Quijano y Figueroa, el retoño menor de una enraizada estirpe que orgullosamente hunde sus pomposas raíces en los más puros genes del excelso notablato santafereño. Obviamente, después de que los niños del plantel oyeron a Pomponio presentarse de semejante manera, inmediatamente le pegaron la montada del siglo. Y de ahí en adelante le pusieron el motete de Pomponio por su pomposidad. Además, por su particular manera de vestir, porque su mamá lo ponía como una niñita del siglo XIX, ¿no? Mientras que los otros niños jugaban y se divertían jugando golosa, pobre Pomponio se la pasaba entre la casa. Poco iba al colegio, cuando iban lo castigaban. Los castigos eran terribles, ¿sí? Castigos como por ejemplo que los dejaban todo un día encerrados a pan y agua, o los ponían de rodillas con 2 ladrillos en las manos, o les ponían el sombrero famoso del burro, y ni hablar de los azotes, porque a veces pues les bajaban los pantalones, los chinos se echaban cebo de vela en la cola y los agarraban y les daban de 5 a 10 azotes si no sabían la lección. Siempre estaba el letrerito famoso de la letra con sangre entra. Como se la montaron tanto en el colegio de los salesianos, su mamá finalmente lo matriculó con los jesuitas. Y bueno, ahí ya Pomponio no tenía tanto problema, aunque le seguían diciendo Pomponio porque ya había adquirido la fama. El problema vino después, cuando ya Pomponio estaba contento y salió finalmente a vacaciones. Apenas salió a vacaciones de Semana Santa, Pomponio hizo lo normal que hacían todos los niños, se fue a visitar monumentos, etcétera, etcétera, y llegó el Viernes Santo. Y el Viernes Santo se pasó por uno de estos sitios y Pomponio se empalagó con toda clase de dulces, con espejuelos, con brevas, con bocadillos, con todos los dulces típicos, porque Pomponio era muy glotón.
Todo eso lo hizo horas antes de ir a la misa en la catedral. Entonces, Pomponio pasó antes por su casa y sus muchachas le habían hecho unos quesos deliciosos y él no aguantó la tentación y se metió un pedazo de queso en el bolsillo y se fue para misa con el pedazo de queso. Después de que Pomponio se empalagó esa tarde con toda clase de dulcecitos, se vino muy juicioso como los otros niños para el evento principal de esas vacaciones, que era la misa de Viernes Santo en la catedral. Pomponio se puso la pinta más elegante, como ya vimos, se ha empalagado de dulcecitos y se trajo un pedacito de queso en el bolsillo. Entró con su mamá, cuando ya entrados en la misa, con los coros y toda la cosa, el olor del incienso, Pomponio seguía mordisqueando su pedacito de queso. Pomponio se empezó a sentir un poquito malito y empezó un extraño afluvio a inundar todo este lugar santo. Y la gente estaba algo consternada. Su mamá, al sentir esto y sospechar de dónde provenía tal olor, optó por darle un pequeño pellizquito al niño. Pomponio siguió mordisqueando el queso y entre pellizcos y mordisqueos de queso, el pobre chinito no pudo aguantar más. Desafortunadamente fue víctima de una imparable diarrea. Obviamente, como era la costumbre de la época, todos llevaban pantalones cortos, incluso hasta los 15 años. Esto obviamente concluyó con una risotada general por parte de todos los asistentes de la catedral, que era básicamente toda la sociedad bogotana, quienes en ese momento empezaron a decirle: Pomponio, ¿quiere queso? Pomponio, ¿quiere queso? Cuando Pomponio ya era un viejo cuarentón y se ha gastado gran parte de su fortuna o toda su fortuna en perfumes, lociones y principalmente en el burdel de la Loca Valentina allá en el Teatro Faenza, Pomponio, gracias a sus relaciones, obtuvo un puesto de portero en los correos, los recién inaugurados correos de Colombia. Pero se agarraba todo el tiempo con los gamines, porque los gamines todo el tiempo pasaban por ahí y le empiezan a decir: Pomponio, ¿qué queso? Y él entraba en cólera y en fin. Así que Pomponio empezó a repartir cartas, en lo que le fue muy bien, porque se conocía todas las direcciones de la ciudad, donde vivía cada familia y no necesitaba leer la nomenclatura. Así que muy pronto pasó de ser un empleado de la oficina de correos para formar, yo creo que la primera empresa de mensajería que hubo en Colombia, una empresa unipersonal llamada Pomponio. Repartía los mensajes y fuera de repartirlos, pues los leía en voz alta de una manera muy elegante, se presentaba en las casas y todas las señoras de la alta sociedad de Bogotá lo adoraban y lo invitaban a comer chocolate con colaciones, en fin. Cada vez que había una invitación de niñas de 15 años o para un grado o lo que fuera en Bogotá, las señoras mandaban esa invitación con Pomponio, quien llegaba y bailaba elegantemente. Todo eso estuvo muy bien, hasta que los gamines notaron que esto era lo que hacía y salieron detrás de Pomponio, y cada vez que Pomponio llegaba a una casa elegante, los gamines vendían detrás y le decían pacitico: Pomponio, ¿quiere queso? Pomponio, ¿quiere queso? Y Pomponio inmediatamente entraba en cólera y lo sacaba a madrazos y armaba un escándalo tremendo, que si la señora que estaba en la casa tenía una visita, pues hacía el oso más horrible. Esto incurrió en que Pomponio se arruinara en su pequeña empresa de mensajería. Entonces se venía aquí por las tardes al Río Arzobispo, donde estamos ahorita, con todas las invitaciones a eventos importantísimos, cosas de los clubes, etcétera, y cogía los sobres de las invitaciones y los empezaba a romper y echar al Río Arzobispo, y se reía mientras tanto y decía: esta es otra relación que se acaba.